Primero, recordemos qué es una onda. Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, como la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético, implicando un transporte de energía, pero no un transporte de materia. Nos están preguntando qué figura es la que mejor ilustra las formas de las ondas generadas en la superficie de los fluidos sabiendo que dos piedritas fueron soltadas al mismo tiempo. Lo cual por pura lógica nosotros sabemos que entre el líquido del agua y el de la miel vamos a saber que la miel va a ser un poco más espesa, o sea que las longitudes de las ondas de la miel van a tener que ser menores a las del agua. La fórmula para poder resolver estos ejercicios es longitud igual a velocidad sobre frecuencia. Esto quiere decir que la velocidad del agua va a ser mayor a la velocidad de la miel, o sea, la longitud del agua va a ser mayor a la longitud de la miel. Entonces, con lo que ya sabemos, quedan descartadas las respuestas B y C, tanto porque en la C la longitud de las ondas del agua no pueden ser menores a las de la miel, y en la B las longitudes no pueden ser del mismo tamaño porque la miel es un poco más densa, quiere decir que van a ser de menos longitud. Ahora está entre la A. Sabemos que cada onda tiene que tener la misma longitud, entonces la A no la cumple y conforme nos quedamos ahora con la D. Que si podemos ver, la D sí cumple en las longitudes de las ondas del agua, que sí cumplen con su espacio, que dicen que tiene que ser igual. Segunda pregunta nos dice, comparando las características de las ondas generadas en el agua y en miel, se puede afirmar que las ondas que se generan en agua se propagan con a mayor frecuencia que las ondas en la bandeja 2. Ya vimos en la pregunta anterior que no es posible porque se está generando con la misma frecuencia, ya que las piedras se están lanzando en instantes iguales. Ahora veamos la B. Mayor longitud de onda que las ondas en la bandeja 2. Sabemos bien que si la velocidad en el agua es mayor que la velocidad en la miel, esto quiere decir que la longitud en el agua es mayor a la longitud en la miel. O sea que esta pregunta es correcta. Ahora vemos la C. Igual longitud de onda que las ondas en la bandeja 2. Sabemos que igual longitud no puede ser porque la miel es un líquido más espeso. Y la D dice menor rapidez que las ondas de la bandeja 2. Por lo mismo que la pregunta anterior, no puede ser las longitudes de las ondas del agua de menor rapidez sabiendo que el agua debe llevar una longitud en sus ondas más grande que la miel porque la miel es un líquido espeso. La tercera pregunta dice de la siguiente forma. Dos rayos de luz roja se refractan en dos materiales de índices de refracción, N1 y N2, tales que N1 es mayor que N2. El índice de refracción de un material se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese material. Si longitud de onda 1, frecuencia 1, velocidad 1 y longitud de onda 2, frecuencia 2 y velocidad 2 son las longitudes de onda, frecuencia y velocidades de los rayos refractados en los materiales 1 y 2 respectivamente, se puede afirmar que, bueno, principalmente tenemos que tener presente que la luz, en este caso, es la que se comporta como onda. Y también es importante que sepamos o recordemos el significado de la refracción. La refracción es el cambio de dirección y lentitud que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. O en otras palabras, y más sencillo, podríamos decir que refractar es cambiar de dirección o superficie. Teniendo en cuenta estas dos pequeñas cosas, esta pregunta es realmente muy sencilla de contestar, teniendo en cuenta una teoría planteada que es muy clara y puntual, en la que básicamente se nos dice que cuando una onda pasa de un medio a otro, su frecuencia siempre permanece igual, es decir, que nunca cambia. Lo que cambia es su velocidad. Si observamos las opciones que se nos plantean, podemos descartar fácilmente, también teniendo en cuenta la teoría mencionada anteriormente, la opción A en la que se nos dice que la frecuencia 1 es mayor que la frecuencia 2, la opción C en la que se nos dice que la frecuencia 1 es menor que la frecuencia 2 y la opción D en la que nuevamente se nos muestra que la frecuencia 1 es mayor que la frecuencia 2. Es decir, que la respuesta correcta sería la B, ya que es la única opción en la que la frecuencia siempre permanece igual, teniendo en cuenta que se nos muestra que F1 es igual a F2. Dos pulsos de ondas con amplitudes iguales y positivas
Viajan sobre una cuerda aproximándose el uno al otro. ¿Cuál es el resultado de las oscilaciones cuando los pulsos llegan al mismo punto? La respuesta es la A. Es interferencia constructiva con el doble de la amplitud. Porque cuando las ondas se chocan o se encuentran, se obtiene una onda resultante que es de mayor amplitud que las ondas iniciales. Continuando con la siguiente pregunta. Un estudiante camina por el frente de dos parlantes ubicados afuera de la emisora del colegio. Dentro de la emisora, la profesora de física toca la nota do en un clarinete para ayudar al profesor de música a afinar algunos instrumentos musicales. El estudiante percibe que hay lugares en donde el sonido del clarinete se escucha más fuerte, mientras que en otros no, y los marca como se muestra en la siguiente figura. Si el estudiante le pregunta a la profesora la razón por la cual en los puntos blancos el sonido se escucha más fuerte que en los negros, ¿cuál de los siguientes argumentos debe darle la profesora al estudiante? Como sabemos, en el párrafo o enunciado de la pregunta siempre se nos dan palabras claves para poder responder la misma. Entonces en esta se nos dice básicamente que en los puntos blancos el sonido es más fuerte que en los negros. Con esto podemos responder la pregunta observando la siguiente imagen. Ok, continuando con la explicación, vamos a fijarnos en la imagen y vamos a ver cómo nos muestra una onda con sus distintas partes, que son la cresta, el valle, la longitud de la onda y la amplitud. Pero nos vamos a fijar en la parte de abajo que nos muestra distintas ondas y nos dice que la interferencia constructiva es cuando la onda tiene mayor intensidad, por lo tanto tiene mayor volumen, mientras que la interferencia destructiva es la que tiene menor intensidad, por lo tanto menor volumen. Por lo tanto, entendemos que cuando nos hablan de sonido, hablamos de interferencia constructiva o destructiva, sí o sí. Entonces, por esto tenemos que descartar las opciones A, B y D, porque nos hablan de reflexión y otra vez de reflexión y de reflexión. Entonces, la opción correcta es la opción C. Pero leámosla y pues interpretemos por qué es la correcta. Nos dice, porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos blancos. En el enunciado habíamos leído que en los puntos blancos había mayor volumen, entonces es correcto. Y destructivamente en los puntos negros había menor volumen, entonces es correcto. Por esto la opción correcta es esta. La siguiente pregunta nos dice, una onda de luz se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua como lo muestra la figura. Se espera que la longitud de la onda de luz sea menor en el vidrio, el material más denso, mayor en el aire, el material menos denso y tenga un valor intermedio en el agua. El material más denso que el aire y menos denso que el vidrio. Si se pudiera ver el comportamiento de la onda al entrar en el vaso y salir de este, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la longitud de onda de la luz en los tres materiales? Para poder responder esto debemos tener en cuenta la imagen inferior que se encuentra en la diapositiva, que nos muestra una onda y sus partes. Entonces debemos tener en cuenta la cresta, el valle, la longitud de la onda y la amplitud. Debemos entender el significado de la longitud de la onda y de la amplitud, pero más que todo en la longitud de la onda, pues es lo que el enunciado nos está pidiendo. Entonces, debemos saber que la longitud de la onda es la distancia que hay de pico a pico o de valle a valle entre la misma, mientras que la amplitud es la distancia vertical entre una cresta y un valle. Teniendo en cuenta esto, podríamos responder la pregunta analizando los siguientes gráficos. La opción correcta es la opción D. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que las ondas del aire son constantes, que las del vidrio son menores y las del agua son intermedias. Y esto precisamente es lo que nos dice el enunciado de la pregunta. Pero vamos a descartar porque las otras no podrían ser. La A no podría ser porque presenta un cambio en la amplitud de la onda y se nos está pidiendo un cambio es en la longitud. La B no podría ser porque nos está cambiando lo de la mitad a lo que dije que era la opción D, entonces tampoco podría ser. Y la opción C queda totalmente descartada porque nos dice que la onda del aire se mantiene antes de entrar al vidrio, pero que al salir cambia, y esto no podría ser posible porque debería mantenerse igual como nos muestra la opción D. Por esto, la opción D es la opción correcta para esta pregunta. Bueno, este problema nos dice que se ubican dos recipientes, A y B, con dos gases distintos separados por una pared transparente y se envía un rayo de luz desde el recipiente A al recipiente B. Con esta información, la pregunta que vamos a resolver es que si el gas dentro del recipiente A tiene menor densidad que el gas dentro del recipiente B, se espera que
Listo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando una onda, en este caso el rayo de luz, cambia de medio, su frecuencia se mantiene igual, pero cambia su velocidad. Entonces sabemos que la opción A y la opción C son falsas. Ahora, sabemos que la densidad del recipiente A es menor que la del recipiente B. Eso significa que la temperatura en el recipiente A es mayor que la temperatura en el B, porque la temperatura es una propiedad inversamente relacionada con la densidad. Pero la velocidad de propagación está directamente relacionada con la temperatura. Todo esto significa que la temperatura, al ser mayor en A, hace que la velocidad de propagación sea mayor en A también. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La velocidad de propagación de la luz dentro del recipiente A sea mayor que en el recipiente B. Cuando una fuente sonora se mueve con una velocidad mayor que la velocidad de propagación del sonido, en el medio se genera una onda de choque, que se escucha como una explosión, porque las crestas de varias ondas se superponen. De las siguientes figuras, ¿cuál podría ilustrar una onda de choque? La figura que ilustra una onda de choque es la B, porque es la única en la que se superponen las ondas. Se tiene un gas en un recipiente como se indica en la figura. Se coloca en un parlante en una pared interna del recipiente y observa que las partículas oscilan longitudinalmente. Si se quiere que la onda se propague con mayor velocidad en el recipiente se debe. Esta pregunta nos basamos siempre en nuestra fórmula lambda, es igual a velocidad-frecuencia. ¿Qué es lo que me hace variar la velocidad en una onda? Es el medio el que me hace cambiar la velocidad. ¿Cómo cambio un medio? Un medio se puede cambiar con la temperatura. Si yo aumento la temperatura, estoy cambiando la densidad. Y si estoy cambiando la densidad, en sí estoy cambiando el medio. Mirando esto, vamos a mirar cuál sería la respuesta. Aumentar la frecuencia no cambia la velocidad, por lo cual la A y la C son incorrectas. Exactamente, aumentando o disminuyendo la densidad estamos cambiando de medio, pero queremos tener la mayor velocidad. Si queremos aumentar la velocidad debemos aumentar la temperatura. Y al aumentar la temperatura disminuye la densidad, por lo cual la respuesta es D. Disminuimos la densidad aumentando la temperatura y disminuye ella misma, por lo cual conseguimos que la velocidad sea mayor en el recipiente. Décimo. Un estudiante realiza un experimento para determinar las características de las ondas estacionarias en una cuerda como se muestra en la figura. Los datos obtenidos en la práctica se consignan en la siguiente tabla. Con base en los resultados obtenidos en el experimento, se puede concluir que para una masa constante, A, la longitud de onda no cambia, B, la longitud de onda es proporcional al número de antinodos, C, al aumentar los antinodos la longitud de la cuerda aumenta mientras que la longitud de onda disminuye, o D, al disminuir los antinodos la longitud de la cuerda aumenta mientras que la longitud de onda disminuye. Nos dan esta tabla y nos dicen cuál de esas afirmaciones es correcta, sabiendo que dejamos la masa constante. Entonces empecemos mirando la opción A. Podemos ver que en la masa constante es 0.02 y nos damos cuenta que la longitud de onda en ningún momento cambia. Para la de 0.03 en ningún momento cambia y para la otra de 0.04 tampoco cambia. Y ya con eso podemos saber que la respuesta es la A. La opción B, C y D nos dicen algo y es que en determinado caso nos dicen que si variamos el número de antinodos, la longitud de onda nos va a cambiar. Pero en este caso podemos ver que el antinodo va aumentando y respecto a eso la longitud de onda sigue constante. Podemos darnos cuenta que la longitud de onda no depende del número de antinodos. Entonces la opción B, C y D quedan descartadas.